Compartir pantalla. Ya, les cuento, niños. Resulta que nos queda una guía pendiente. ¿Se acuerdan que yo les mandé una que se llama Inhibición Enzimática, que fue la última guía que recibieron? ¿Se acuerdan? Chiquillos, contéstenme. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya, esa guía no va a entrar en la prueba, ¿ya? Solo va a entrar una que dice cuando en el organismo las proteínas fallan de las enfermedades que vimos, ¿se acuerdan? Más esta de hoy, ¿ya? Se la subí anoche, está en la página, está para que en el colegio le saquen fotocopia el que la quiera tener, pero es una guía corta, con preguntas y respuestas ya solucionadas, ¿ya? Son preguntas que salen en el libro, que demorábamos mucho en esperar que ustedes la hicieran, se las hice yo, las respuestas. ¿Les parece? Y el próximo 20, que es la próxima semana, estaríamos haciendo la prueba de esto, ¿ya? Bueno, ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuántas guías les van a entrar en la prueba? 2. Hay dos. Hay un compañero de ustedes que se llama Marcos. Ninguno veo. Ah, sí, pues Marcos Álvarez. Álvarez y Lacoté. ¿Marcos? ¿Marcos? Coté. Están uniendo. Coté. Coté. María José. ¿Me escuchas? Sí, profe, que no la escuchaba. Mi internet ahora está... Ya, María José, ¿hiciste Sí, ahora la sí. tarea? ¿Ah? Sí, hoy día sí. Ya, ¿y qué te dio, qué alternativa? La A. Más ratito te digo si estás correcta o no, ¿ya? Ya. Y me falta la Yuli que no me escuchó delante. Yuli. Maxi. No tienen, parece... Hola, profe. Sí, le había respondido por mensaje. Oh, no lo vi, mi amor. Dígame, ¿y no puedes hablarlo? No, sí, ahora sí. Ya, dígame. No, no ¿Quién hice la tarea. No la hizo ya. ¿Y el Maxi? Maxi, ¿Aló, profe? ¿Me escucha? ¿la hizo sí? No, profe, no voy. Ya. ¿Y Marcos Álvarez? Marcos, todavía está uniendo Marco. Que le cuesta. Ya, sigamos entonces. Marcos salió, dice. Ya, compartir pantalla de nuevo. Ya, entonces, esta guía de estudio, que es reforzamiento y estudio de las dos cosas, la vamos a tratar de hacer toda hoy día, porque esta es la segunda guía que les entra en la prueba del 20, que es la próxima semana. ¿Ya?
Les tiene que ir súper bien, chiquillos, porque la hice muy fácil. Son solamente 10 preguntas de alternativas, ¿ya? Por lo tanto, van a tener el tiempo ideal para responderlas. Bien, en su libro, que ustedes no tienen ese libro emana del ministerio, ¿ya? Que lo pueden ver en internet. Este libro de biología molecular, celular y molecular, también para que vean ustedes se les hacía una pregunta, ¿qué es la cocina molecular? ¿Ya? Bueno, y la respuesta, voy a volver atrás. Juan Manuel. Hola, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué alternativa le dio la tarea o no la hizo? Sí la hice, pero estoy entre dos. Creo que es la ¿Cómo? A. O sea, creo que es la... Más ratito te digo la respuesta, ¿ya? Ya es que creo que es la A o la C. No, pues tiene que, No, sí, juéguesela sí. por una. No, sí, obviamente sí, pero creería que es más que todo la A. Ya, te quedas con la A entonces. Sí. Ya. Marcos, ahí viene Marcos de nuevo. Me cuesta unirse. Ya. Oh, lo saca el internet. ¿Ya? Entonces, esta guía, niños, la van a tener disponible en la página. Así que descárguenla más rato, ¿ya? Porque esta es la guía, la segunda guía que va a entrar en la prueba. No hay caso, Marcos. Se fue de nuevo. Ya, compartir pantalla. Ya, entonces. Bueno, se les preguntaba, ¿qué es la cocina molecular? ¿Ya? La cocina molecular es una técnica de cocina que utiliza para ello las propiedades bioquímicas de los alimentos. Propiedades bioquímicas significa, ¿no es cierto?, la solubilidad, significa las propiedades nutricionales que tienen los alimentos, ¿ya? Y que son posibles gracias al uso de equipos especiales que combinan la química, la física, el arte para crear las comidas más extraordinarias que jamás hayas imaginado, ¿ya? Esto es lo que viene ahora, niños. Está como de moda, ¿ya? ¿Cuál Que es el título? Perdón, utilizando, profesora. ¿sí? ¿Cuál era el título? Guía de estudio de desnaturalización de las Ah, ok. proteínas, Ok. Gracias. ¿ya? Entonces, esto es lo que, como les digo, es una mezcla de química, física y arte, ¿ya? Son comidas preparadas con los nutrientes más sofisticados, ¿no es cierto? Aprovechando todos los nutrientes que tienen los alimentos, ¿ya? A eso se le llama cocina molecular. Ahora, ¿qué diferencia a la cocina molecular con las técnicas de cocina tradicionales, las que conocemos todos los días? Bueno, la diferencia es que utilizan equipos especiales que combinan diversas disciplinas y conocimientos científicos para aplicar en la cocina, que en la cocina tradicional ustedes saben que no tenemos, ¿ya? La cocina tradicional, ¿qué mezcla, niños? Mezcla los alimentos, pero con los conocimientos que tenemos, ¿no es cierto?, que pasa de generación en generación nomás. No le ponemos, ¿no es cierto?, conocimiento científico, ¿ya? Y tampoco combinamos la química, la física y el arte. A lo mejor el arte, porque si hacemos una entrada, tratamos de que se vea bonita, ¿cierto? Le ponemos un poquito de arte, pero de lo que nosotros creemos que es más bonito, ¿ya? Eso es tan subjetivo que para otro puede ser feo.
Pero esa es la diferencia. Entonces, con la cocina molecular, que ahí, ¿no es cierto?, son disciplinas que mezcla, digamos, asignaturas. Si hablo del punto de vista químico, yo tengo que saber, ¿no es cierto?, el punto de ebullición, a qué temperatura se cocina el alimento. Si hablo del punto de vista físico, ¿qué tendría que ver ahí, niños? Denme un ejemplo. La física en la cocina, para que sea molecular. ¿Qué podría ser? El peso. Ya, muy bien. Medir cantidades, ¿no es cierto? La masa, muy bien. ¿Ya? Y el arte es todo lo que le pongamos de belleza. ¿Mm? En cambio, en la tradicional, nada, po. Lo que se nos viene a la cabeza nomás, o lo que hemos aprendido de nuestros padres y madres, y en fin. Ya, 3. ¿Qué disciplinas científicas hacen posible la cocina molecular? Ya lo habíamos dicho, la química, la tecnología, la física, la biología y el arte. ¿Ya? ¿Qué técnicas emplea la cocina molecular? Algunas técnicas que utiliza son, imagínense lo sofisticado, la impresión 3D, la utilización de nitrógeno líquido. ¿Para qué creen ustedes que se utilice nitrógeno líquido? Como Chiquillo, tanto de manera estética como también para la refrigeración. eso, muy bien. Más que nada, ¿no es cierto?, para la mantención refrigerado. Acuérdense que el nitrógeno líquido congela a menos 100 no sé cuántos grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, un alimento que necesite, ¿no es cierto?, mantenerse por harto tiempo, lo congelan en nitrógeno líquido, ¿ya? La impresión 3D, o sea, un plato en 3D le veo absolutamente todos los ingredientes casi, ¿ya? Entonces son otras técnicas súper sofisticadas. Ya, después, había un texto que no se los quise poner para no agrandar la cosa, pero les preguntaban, dice, a partir del texto anterior, relaciona las diversas técnicas que se emplean al cocinar los alimentos con la desnaturalización de las proteínas mediante preguntas orientadoras como la siguiente. ¿Ya? Se trataba de la desnaturalización. ¿Qué es una desnaturalización? Se llama me cuesta decir, desnaturalización de las proteínas a la pérdida, esto pónganle ojo, a la pérdida de las estructuras de orden superior. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que las proteínas tenían 4 formas? ¿Se acuerdan, niños, las estructuras? ¿Cuáles eran? Aquí me nombra 3, pero son 4. ¿Cuál falta? La Chiquillo. primaria. La primaria, muy bien. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando se desnaturaliza una proteína, puede perder la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, pero queda la primera, ¿ya? ¿Y se acuerdan cómo era esa la estructura primaria? Que yo en la prueba se los puse Una en un línea. dibujito. ¿Ah? Era en forma lineal, algo así. Era en forma lineal, muy bien. Todos los aminoácidos iban unidos como en una cadenita. ¿Se acuerdan? Ya. Cuando se desnaturaliza una proteína, se pierden todas las otras estructuras, menos la primaria. O sea, los aminoácidos, se perdería, por ejemplo, el orden de los aminoácidos, niños. No, ¿Qué creen? Antes de verlo, que no. ¿qué creen? ¿Se pierde el orden de los aminoácidos? No. No. No, ¿cierto? Queda con la primaria, porque esa es la primaria. Muy bien. Quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico, sin ninguna estructura tridimensional fija. Por lo tanto, la estructura, ¿no es cierto?, que se pierde en este tipo de desnaturalización sería la tridimensional, ¿cierto? Que viene a ser cualquiera de las otras que vimos.
Ya, diciendo eso, a ver, en el fondo se pierde su composición o conformación espacial, ¿cierto? Eso es lo que se pierde cuando se desnaturaliza una proteína. Ahora, a través de la utilización de la temperatura o sustancias químicas, o cambios en el pH que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, la temperatura desnaturaliza proteínas. El cambio de pH desnaturaliza proteínas. Las sustancias químicas, que vamos a ver a continuación, desnaturalizan proteínas. Son factores desnaturalizantes, ¿ya? Ahora, ¿qué relación se puede establecer entre la desnaturalización, la estructura y la función? Primero, la desnaturalización provoca diversos efectos en la proteína, ¿ya? ¿Cuál es el primer efecto? Cambio en las propiedades hidrodinámicas de la proteína. Hidro, ¿qué significa, niños? Hidro. ¿Qué significa Agua. ese agua? Dinámica, movimiento, ¿no es cierto?, del agua en la proteína. Aumenta la viscosidad y disminuye el coeficiente de difusión. Eso es una propiedad hidrodinámica. Al aumentar la viscosidad, ¿qué es para ustedes viscosidad? ¿Saben eso? Aumenta la viscosidad, que se pone más espesa, ¿ya? Si le falta agua, obvio que se va a poner como más sólida, ¿ya? A lo mejor no sólida, sólida, pero no. A ver, pensemos en un huevo. Tú lo echas, ¿cómo era la clara antes de echarla a freír? Chiquillo. ¿Cómo Era era más la viscosa. clara? No, color y textura. ¿Cómo es? Hacen, ¿cómo es? La clara. Piensan en una clara antes de echarla a freír. ¿Cómo es la clara? O sea, es como casi transparente y es... Es transparente, muy bien, y es líquida, ¿sí o no? No como el agua, pero es más líquida que cuando la echo a freír, ¿sí o no? Entonces, dice, aumenta la viscosidad cuando yo la desnaturalizo, ¿cierto? Se pone más espesa, más globular, y disminuye el coeficiente de difusión. Acuérdense que ya no, la clara no se expande más de lo que se expandió. Eso es disminuir el coeficiente de difusión, ¿ya? Una drástica disminución de su solubilidad, que significa que si yo la quiero disolver en agua, no se va a poder una vez desnaturalizada, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los residuos hidrofóbicos del interior aparecen en la superficie, ¿ya? Siempre las proteínas tienen unos residuos que son hidrofóbicos, ¿ya? Que los tienen, dicen, en el interior. Y cuando se desnaturaliza, aparecen en la superficie, ¿ya? Y se pierden las propiedades biológicas. Todas esas cosas se pierden de las proteínas cuando se desnaturalizan, ¿ya? Llámese por temperatura, por cambio en el pH, por sustancias químicas que uno le echa. En el caso del huevo, ¿qué factor influyó ahí cuando frío un huevo? El Calor. aumento de la temperatura. La temperatura, ¿no es cierto? Honestamente, la temperatura. Bien. ¿Qué relación existe entre la desnaturalización y las técnicas de cocina empleadas habitualmente en la cocción de los alimentos? ¿Ya? La mayor parte de las técnicas señaladas anteriormente utilizan la desnaturalización de las proteínas y por lo tanto la pérdida de sus propiedades biológicas, ¿ya? Cuando yo cocino un alimento, pierdo las propiedades biológicas,
pero pierdo los... ¿Qué me interesa a mí para nutrirme, niños, de las proteínas? ¿Qué me interesa? ¿Que queden intactos qué? De Los la aminoácidos. proteína. ¿De qué están hechos? ¿Ah? Los aminoácidos. Los aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, yo al cocinar un alimento, obviamente lo voy a desnaturalizar, ¿no es cierto?, con la temperatura que lo voy a cocinar, pero los aminoácidos van a quedar intactos, que eso es lo que al final de cuentas me va a llegar a la célula, ¿ya? Después, ¿qué efecto tiene la técnica de cocina empleada en la estructura del alimento? ¿Este efecto se podría revertir? Una proteína desnaturalizada cuenta únicamente con su estructura primaria, ya lo habíamos dicho. Por este motivo, en muchos casos, la desnaturalización es reversible, ¿ya? Muchos casos, ¿no es cierto?, también es irreversible, pero en los alimentos puede ser reversible, ya que es la estructura primaria la que contiene la información necesaria y suficiente para adoptar niveles superiores de estructuración. El proceso mediante el cual la proteína desnaturalizada recupera su estructura se llama renaturalización. ¿Ya? Entonces, hay dos casos. Quiero volver un poquito, chiquillos, espérenme. Voy a mostrarles en vivo y en directo. Compartir pantalla. Quiero mostrarles esta. ¿La ven? ¿Niños? Sí. Ya. Fíjense, aquí yo les muestro una proteína en estado nativo. El primer dibujito, ¿ya? Estado nativo. Se desnaturaliza y fíjense cómo queda, estado desnaturalizado. ¿Qué le pasó? ¿Mm? ¿Qué le pasó a los puentes de hidrógeno, por ejemplo? Se separaron, algo así. Se separaron, ¿no es cierto? Se separó. ¿Y quedó con qué estructura, si la ven así en el dibujo? ¿Qué estructura quedó? La primaria. La primaria, muy bien, la primaria. Por lo tanto, hay una doble flecha, ¿cierto? Cuando de nativo se desnaturaliza, pasa a la primaria, ¿es reacción inversa o directa, según la química? Si va de nativo a desnaturalizado. ¿Mm? ¿Cómo? Chicos. Sí. ¿Ah? ¿Cómo era? Es que no entendí que... ¿Cómo se a ver, cómo se interpreta la flecha que va de izquierda a derecha? ¿Directa o inversa? Directa, ¿no es cierto? Directa. Y la que va al revés, inversa. Ahora, lo inverso de desnaturalizado, ¿qué sería? Renaturalizado. Renaturalizado, ¿ya? Cuando la proteína que se desnaturalizó vuelve a su estado nativo, decimos nosotros se renaturiza, ¿ya? Se renaturiza. ¿Estamos bien, niños? Ahí se las quise mostrar en vivo la cosiaca. Ya. Yo creo que les vaya muy bien en esta prueba, niños. Ojalá que ponga Profe, puro cierto. pero la ¿Ah? próxima semana es la prueba, ¿verdad? Sí, pues, por eso estamos... Entonces entra todo lo que hemos hasta ahora. Y... Todo menos esa guía de esta, por ejemplo. Inhibición enzimática, esa ni la miren porque no les voy a preguntar de esa viene después. Se las mandé antes pensando que íbamos a alcanzar a verla. ¿Ya? Esa no.
Entonces, íbamos aquí. ¿La ven? ¿Niños? No, profe. No. No, entonces lo hice mal. De nuevo, compartir pantalla. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya. Entonces ya se formaron una idea, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a la proteína cuando se desnaturaliza y cuando ¿cómo se llama el proceso inverso? Renaturaliza. Renaturaliza, muy bien. Entonces, en muchos casos, ¿no es cierto? Ya sabemos que la desnaturalización puede volver, es reversible, ya que es la estructura primaria la que contiene la información necesaria y suficiente para adoptar niveles superiores de estructuración. El proceso mediante el cual la proteína desnaturalizada recupera su estructura nativa se llama renaturalización. Bien, dicho eso, observen este gráfico, chicos. Ya. Observen ese gráfico y les preguntan qué relación se establece entre la temperatura y la desnaturalización. ¿De qué forma se puede graficar? Bueno, está el gráfico hecho ahí y dibuja la gráfica, está dibujada. Entonces, fíjense bien con este gráfico, que es lo que me piden en las 5. Fíjense, estamos viendo la influencia de la temperatura con la velocidad de reacción, ¿ya? Siempre la variable temperatura se pone, ¿no es cierto?, en el eje X, ¿ya? Fíjense bien. Ahora, ¿qué puedo sacar yo? Por ejemplo, si te digo, ¿qué le pasa a más de 50 grados Celsius a la proteína? Vayan contestando ustedes con solo mirar el gráfico. Niño, ¿qué le pasa? Se desnaturaliza. Se desnaturaliza, ¿cierto? ¿Sobre qué temperatura ya estamos en proceso de desnaturalización? Temperatura sobre 40. Sobre 40. Y esa es la preocupación que hay cuando tenemos fiebre sobre 40 grados o sobre ya de 38 para arriba, ¿no es cierto? Es muy peligrosa, 39, 40. El termómetro clínico llega hasta los 42, porque varias de nuestro cuerpo se pueden, ¿no es cierto?, desnaturalizar proteínas de músculo. Imagínense, el 60% de nuestro cuerpo son proteínas, ¿ya? Que van a perder la función biológica, las propiedades biológicas. Ahora, ¿qué pasa a los 40? Es como la máxima velocidad de reacción. Eso, muy bien. Bajo 10, ¿qué está pasando? No hay velocidad de reacción, o es muy O sea, poca. no es que no haya, porque yo te dije bajo 10, puede ser 9, 8, 7, no he dicho 1 o 0, ¿ya? Pero hay baja velocidad de reacción, ¿ya? Bajo 10, muy baja velocidad de reacción. Todo eso ustedes lo pueden mirar en esa curva del gráfico, ¿ya? Bien, el alimento en la cocina molecular, ¿habrá perdido sus propiedades biológicas? Fundamente su respuesta. En algunos casos, la desnaturalización conduce a la pérdida total de la solubilidad, con lo que la proteína precipita. ¿Ya? Precipita. ¿Qué significa precipitar? Que se va a ir al fondo como un sólido, ¿ya? O semisólido. La formación de agregado fuertemente hidrofóbico impide su renaturalización y hacen que el proceso sea irreversible, ¿ya? El caso, por ejemplo, que les expliqué del huevo. El huevo, yo podría volver a que esa cocción del huevo volver al estado nativo de la proteína.
No. No. Ese es un ejemplo de, acuérdense siempre del huevo frito, es un ejemplo de desnaturalización irreversible, ¿ya? Aunque yo le agregue, ¿no es cierto?, los puentes hidrofóbicos, no, ya se desnaturalizó y nada que hacer, ¿ya? Ahora, factores que se pierden, que provocan desnaturalización. Ante ciertas condiciones, las proteínas pierden su configuración tridimensional, que como hemos mencionado antes, es fundamental para que sea funcional, ¿ya? La consecuencia visible más notable es en la cocina, es que las proteínas, que en condiciones normales son solubles, se hacen insolubles y se agregan y precipitan. Eso es lo que va a pasar cuando se desnaturaliza. Algo que era soluble se hace insoluble, ¿ya? Traten de disolver ustedes la clara del huevo. ¿De qué color se pone cuando la cociné? Era transparente, me dijeron ustedes, y al cocinarla, Sobre Blanca. blanca, ¿cierto? Y no la voy a disolver por ningún motivo en agua, ¿ya? Y va a precipitar, se va a poner más sólida, ¿ya? Ahora, anoten por ahí, ¿cómo se llama la proteína del huevo, niños? ¿Mm? No puedo escribir, a ver. Ejemplo, proteína del huevo. Se llama ovoalbúmina. Anótenla. Albúmina. ¿Ya? Esa es la que pierde la configuración tridimensional, por eso se desnaturaliza con el calor. Aunque no siempre es así, a efectos prácticos en el mundo culinario, la desnaturalización de las proteínas es irreversible y tiene consecuencias bastante notables en nuestros platos. La desnaturalización es lo que convierte al huevo crudo en huevo duro cuando lo hervimos, la carne cruda en firme cuando la cocinamos, o corta la leche en presencia de limón o vinagre. Si yo a la leche le echo limón o le echo vinagre, la voy a cortar. De todas maneras, se va a formar un queso, ¿ya? La desnaturalicé. Desde este punto de vista, los principales agentes desnaturalizantes que tenemos que tener en cuenta en la cocina son el calor, fíjense bien, calor, bajada de pH, o sea, cuando baja el pH significa que yo estoy en un medio ácido. Mientras más bajo el número del pH, es más ácido. ¿Ya? Cualquier factor que desestabilice los enlaces no covalentes encargados de mantener la estructura nativa de la proteína puede producir desnaturalización. ¿Ya? Y vamos a mencionar las siguientes. Vamos a hablar del pH. A valores muy extremos de pH, ya sea medios, ácidos o básicos, si yo tengo la escala de pH, aquí está el 7, aquí está el 0 y aquí está el 14. ¿Cierto? ¿Cuál es digamos, qué sustancias están en este rango, chiquillos? De pH, esta es una escala de pH. Las que están entre 0 y 6,99, ¿qué sustancias serán? ¿Ácidas, neutras o básicas? ¿Ácidas? Ácidas, muy bien. Y mientras más me acerco al 0, aumenta la acidez. 7 justo. Neutro. Neutro, muy bien. Y del 7,01 al 14, Alcalinos. alcalinas o básicas. Alcalinas o bases. ¿Ya? Y para acá, mientras más se acerca al 14, más alcalino es. ¿Ya? Entonces, a valores muy extremos de pH, extremos significa más cercanos a 0 y más cercanos a 14, ¿cierto? La proteína puede perder su configuración tridimensional. El exceso de iones
H+ y de iones OH-, en el medio desestabiliza las interacciones de las proteínas. Pero cuando está en el medio, tirado al neutro, niños, se desestabilizará la interacción. Dice que solamente en los valores extremos, ya sea de ácidos o bases, ¿ya? Cuando está la curva en el medio, suponte que estuviera así la curva. ¿En cuáles tengo problemas? En las sustancias que están en este lado. A ver, si yo le hiciera, esto sería la A, esto sería la B, y esto sería la C, la curva C. ¿En cuál tendríamos problemas? Que se desnaturalice la proteína. Niños. En A, en B o en C, o mezcladas. En la En A y la A y C. C. A y C, muy bien. No en la B, ¿cierto? Porque la B está en pH neutro. Muy bien. Dice, este cambio de patrón iónico produce la desnaturalización, ¿ya? La desnaturalización por pH puede ser reversible en algunos casos y en otros irreversible. En el caso de la leche, chiquillos, ¿sería reversible o irreversible? Cuando yo le eché limón y se cortó. ¿Reversible? No. Ahí sería irreversible, porque se hizo un queso, y el queso yo lo puedo volver a hacer leche. ¿Puedo volver a la leche como estaba antes? No. No. ¿Líquida? No, pues. Entonces, irreversible en caso de la leche, ¿ya? Temperatura ahora, fíjense. La desnaturalización térmica ocurre al aumentar la temperatura. En organismos que viven en condiciones ambientales promedio, las proteínas empiezan a desestabilizarse a temperaturas mayores de 40, lo que vimos en el gráfico. Claramente, las proteínas de organismos termófilos pueden soportar estos rangos de temperatura. Organismos termófilos son aquellos que viven a más temperatura que esa, ¿ya? En nosotros, por ejemplo, mayores a 40, nosotros empezamos a desestabilizar antes, ¿ya? De 38 para arriba. Por eso es peligroso cuando tenemos fiebre. Los aumentos de temperatura se traducen en aumento de los... ¿Por qué? Porque con el calor aumentan los movimientos de las moléculas y afectan los puentes de hidrógeno y otros enlaces no covalentes, ¿ya? Resultando en la pérdida de la estructura terciaria, ¿ya? Estos aumentos de temperatura conllevan a disminuir la velocidad de reacción si estamos hablando de enzimas, ¿ya? Como las enzimas son proteínas, entran en este rubro. ¿Se entiende la idea, niños? ¿Qué hace la temperatura sobre 40 en los termófilos? Va a aumentar el movimiento molecular de las proteínas y eso afecta directamente a los puentes de hidrógeno y a otros enlaces no covalentes. ¿Cómo actúa en las sustancias químicas? Las sustancias polares, como la urea, en altas concentraciones afectan los puentes de hidrógeno también. Asimismo, las sustancias no polares pueden tener consecuencias similares. Los detergentes también pueden desestabilizar la estructura proteica. Sin embargo, no es un proceso agresivo y mayormente son reversibles, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ya tenemos, ¿no es cierto?, dentro de las sustancias químicas, la urea, que desestabiliza, ¿no es cierto?, una proteína, al echarle urea, va a cambiar su estructura, y los detergentes, pero los detergentes son menos agresivos, porque la mayoría son reversibles, ¿ya? Y agentes reductores, como por ejemplo, pónganle ojo a este, el beta-mercaptoetanol. Yo en la prueba les doy los nombres, entonces se van a acordar. Es un agente reductor.
Es un químico de uso frecuente en el laboratorio para desnaturalizar proteínas. Se usa, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Ahora, ¿qué hace eso? Ese compuesto químico, ¿qué hace en la proteína? Reduce los puentes disulfuro entre los residuos del aminoácido. Puede desestabilizar la estructura terciaria o cuaternaria de la proteína. ¿Ya? Eso es lo que hace ese compuesto. El otro compuesto se llama, otro agente reductor con funciones similares, el ditio-treitol, DTT. Además, otros factores que contribuyen a la pérdida de la estructura nativa en las proteínas son los metales pesados en altas concentraciones y la radiación ultravioleta. ¿Ya? También son agentes que van a desnaturalizar. O sea, dentro de los agentes reductores tenemos el beta-mercaptoetanol, ¿cierto? Tenemos el ditio-treitol, los metales pesados y la radiación ultravioleta. ¿Ya? Esos son llamados agentes reductores. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia? Al ocurrir la desnaturalización, la proteína pierde su función. ¿Ya? Las proteínas funcionan óptimamente cuando se encuentran en su estado nativo. Al perder su estado nativo, van a perder la funcionalidad. La pérdida de la función no siempre viene asociada a un proceso de desnaturalización. Puede que un pequeño cambio en la estructura proteica conlleve a la pérdida de la función sin que se destabilice toda su estructura tridimensional. ¿Ya? Y cuando eso pasa, es reversible. El proceso puede o no ser irreversible. En el laboratorio, si las condiciones se revierten, puede que la proteína vuelva a su configuración inicial. ¿Cómo se llamaba la configuración inicial, chicos? Nativa. Nativa, muy bien. Ya, ¿cómo podemos renaturalizar? O sea, volver al nativo. Uno de los experimentos más famosos y concluyentes sobre la renaturalización fue evidenciado en la ribonucleasa A. Esta es una enzima, ¿cierto? Todo lo que termine en asa son enzimas. Cuando los investigadores añadían agentes desnaturalizantes como urea o beta-mercaptoetanol, ¿ya? La proteína, ¿qué le pasaba? Se desnaturalizaba. Si estos agentes eran retirados, la proteína volvía a su estado nativo y podía desempeñar su función con una eficiencia del 100%. Una de las conclusiones más importantes de esta investigación fue demostrar experimentalmente que la conformación tridimensional de la proteína viene dada por la estructura primaria. ¿Se fijan? O sea, se renaturalizaban. En algunos casos, el proceso de desnaturalización es totalmente irreversible. Esto sucedía, ¿no es cierto?, cuando era reversible. Ahora vamos a ver al revés, irreversible. Por ejemplo, cuando cocinamos un huevo, estamos aplicando calor en las proteínas. La principal es la albúmina, ¿se acuerdan? Que lo constituye en la clara con un aspecto sólido y blanquecino. Eso es cuando ya se desnaturalizó. Intuitivamente podemos concluir que aunque lo enfriemos, no volverá a su estado inicial, lo que habíamos dicho delante. En la mayoría de los casos, el proceso de desnaturalización viene acompañado de pérdida de la solubilidad. Tampoco se va a disolver esa clara blanca. ¿Ya? También se reduce la viscosidad, la velocidad de difusión y cristaliza con mayor facilidad. Todo eso le va a pasar, ¿ya? Cuando sea irreversible. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué importancia tienen unas proteínas, chiquillos, que se llaman chaperona. Esto es bien importante, vienen preguntitas de esto también. Así que esta guía repásenla bien junto con las enfermedades.
Ya, estas proteínas chaperonas, ¿qué es una chaperona cuando uno... ¿En qué han escuchado esa palabra ustedes, chiquillos? Chaperona. ¿La han escuchado alguna vez? Niños, niñas. Los perdí, Yo al menos no. ¿no? No les suena. A ver, les voy a dar un ejemplo. Las reinas de belleza, cuando son elegidas Miss Universo, Miss Mundo, etcétera, ellas las dejan, ¿no es cierto?, en el país, suponte Estados Unidos, y les ponen una chaperona que las acompaña para todos lados. Es como la guardaespaldas, la compañía, la que les dice el protocolo, todo, ¿ya? Somos como guardaespaldas en el fondo, como cuidadoras. Esa es una chaperona, pero ahora llevémoslo a las proteínas. Están encargadas de impedir, escuchen bien, la desnaturalización de otras proteínas. Son proteínas que cuidan las proteínas, ¿me entienden? También reprimen ciertas interacciones que no son adecuadas en las proteínas para asegurar un plegamiento correcto de las proteínas, ya que se pleguen, o sea, que adopten estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿ya? No otra. Cuando la temperatura del medio, fíjense cuándo ellas funcionan, cuando la temperatura del medio se incrementa, aumenta, estas proteínas aumentan su concentración y actúan impidiendo la desnaturalización de otras proteínas, ¿ya? Como que las cuidan. Ahora, estas son llamadas proteínas de choque térmico, ¿ya? Por eso su sigla en inglés significa eso, proteínas de choque térmico, así se les llama a las chaperonas. Cuando sube la temperatura, a ver, pensemos en nosotros. Subió la temperatura, ponle de 37 a 38, a 39, hasta 40 podríamos decir. Ya, gracias a Dios que tenemos estas proteínas chaperonas, que van a ser proteínas que van a cuidar de otras proteínas, ¿ya? En ese choque térmico que tuvimos, ¿ya? Las chaperonas son análogas a una jaula o un barril que protege en su interior a la proteína de interés. ¿Se fijan? Estas proteínas que responden a situaciones de estrés celular, ellas no funcionan mientras no la célula esté en estrés celular. Se han reportado en diversos grupos de organismos vivos y son altamente conservadas. Existen distintas clases de chaperoninas y se clasifican de acuerdo con su peso molecular. ¿Ya? ¿Queda claro para qué sirven, niños? A ver, las tenía... No, las tenía, espérenme. Voy a volver atrás para mostrárselas como son. Parece que las tenía, a ver. Espérenme un poquito. A ver si las tengo. Las chaperonitas. No. No, no las tenía a mano. Ya. ¿Se entendió lo que son las proteínas chaperonas entonces, chiquillos? A ver, ¿quién me lo podría, María José? ¿Cómo lo entendiste? ¿Qué funcionalidad tienen? María José. ¿Mm?
María José. ¿Cuál sería la chaperona ahí, chiquillo, en el dibujo que hice? A esto le voy a poner A y a esto le voy a poner B. La A. ¿Cuál sería la A o la B? Yo diría que la A. La La A, porque está protegiendo a la B, ¿cierto? Que son proteínas ambas. Pero la chaperona sería la A, porque dice que está encargada de impedir que la proteína que está cuidando, ¿no es cierto?, la B, se desnaturalice. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si las proteínas están desnaturalizadas, ¿ya no son tan nutritivas? Esa es la pregunta que te hacen. Las proteínas desnaturalizadas no pierden su valor nutritivo para el organismo. La explicación es que las proteínas que comemos no nos interesan por su funcionalidad, sino por las piezas que las forman, que son los aminoácidos. Y estos no se ven afectados, ¿ya? Pero al comer. De hecho, si no desnaturalizamos las proteínas al procesarlas para el consumo, su desnaturalización rápida será en el estómago, al entrar en contacto, ¿no es cierto?, con jugos gástricos cuyo pH es muy bajo. O sea, nosotros al comer un alimento, si lo comemos crudo, va a entrar con la proteína intacta, se supone. Pero en el estómago, niños, igual se va a desnaturalizar por el exceso de pH que hay muy ácido. ¿Qué pH hay en el estómago? pH 2. ¿Eso es ácido, básico o neutro? ácido. Muy ácido, ¿no es cierto? Muy ácido. Por lo tanto, igual se va a desnaturalizar. Y a mí para un valor nutritivo para el organismo de un alimento va a tener que, a mí me interesa ¿qué? Los aminoácidos, y eso no les va a pasar nada. ¿Ya? No estoy pensando en la funcionalidad. La funcionalidad se explica, ¿no es cierto?, cuando una parte de mi cuerpo que estaba formado de proteínas se va a desnaturalizar. ¿Ya? Así está visto. Una vez ingeridas las proteínas, sufren el ataque combinado de varias sustancias. El primero, ¿no es cierto?, que las ataca en el estómago es el ácido clorhídrico. Luego viene la tripsina y la quimiotripsina a nivel de intestino delgado. Son enzimas que van a atacar a las proteínas, que van reduciendo las cadenas a pequeños péptidos y esto finalmente a aminoácidos. Estos aminoácidos son absorbidos por el epitelio intestinal, pasando de este modo a la sangre que se encarga de distribuirlos. ¿Ya? Por lo tanto, yo comí proteína. Suponte me tomé un vaso de leche cruda, no caliente. ¿Ya? Esa leche va a pasar al estómago. Y ahí, ¿quién la va a atacar? A esas proteínas de la leche, el ácido clorhídrico, ¿cierto? Luego va a llegar al intestino delgado. ¿Y quién va a aparecer ahí atacando esas proteínas? La tripsina y la quimiotripsina. Tripsina. ¿Y en qué van a convertir esos polipéptidos? En aminoácidos. Y esos son los que se van a absorber y van a pasar a la sangre y de ahí a los tejidos. ¿Se fijan? Entonces, si yo les pregunto, ¿pierde las propiedades nutritivas un alimento cuando se desnaturaliza? No. ¿Niños? ¿Mm? No. En este caso, los alimentos, ¿estamos viendo? ¿Sí o no? No, profe. No. Ahí se lo subrayé. No pierden su valor nutritivo. Ya. Y después ustedes van a hacer, esta preguntita es la única tareita que les di. Cuando dice, ¿qué ocurre si comemos menos o más proteínas de las que necesitamos?
O sea, menos y más. Van a tener que contestar eso, lo buscan, menos o más. ¿Cuáles son los alimentos que poseen grandes cantidades de proteína? ¿Qué es la desnaturalización? Eso ya lo vimos y lo explicamos 1000 veces. ¿Qué agentes permiten desnaturalizar? También. ¿Qué consecuencia tiene la desnaturalización de las proteínas? También te he explicado. ¿Qué es la renaturalización? ¿Cuál es la función de las chaperonas? Y los alimentos pierden nutrientes cuando se desnaturalizan. Todo eso está dado. ¿Por qué se los puse? Porque están relacionados con la prueba. Ahora, lo que tienen que buscar ustedes es esto. La 1 y la 2. Oye, esto es re fácil, sí, pues. A ver, nómbrenme alimentos proteicos. La carne, Chicos, carne, huevos, leche, legumbres, legumbres, soya, está dentro de las legumbres, ¿ya? Les quedaría una por buscar, que es esa. ¿Ya? Niños, entonces, escúchenme bien. ¿Cuál de ustedes, de los que está presente hoy, me debe la pregunta del desafío científico que no le haya preguntado? Yo, profe. ¿Quién? Consuelo Oviedo. ¿Ah? Consuelo ¿Oviedo? Oviedo. Sí. Oviedo. ¿Sí me la diste o no? No, no me había preguntado. Ah, ya, dime. Yo le había puesto la D, teoría. ¿La cual? La D de dedo. Ya. ¿Quién otro? Niños. Ya, entonces, doy la respuesta correcta.